en este artículo. Creemos que esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, debe ser gobernada según la dirección espiritual que nuestro Señor nos enseñó en su palabra. Oiga bien, a saber que debe haber ministros o pastores para predicar la palabra de Dios y para administrar los sacramentos, que también hayan ancianos y diáconos para formar juntamente con los pastores el consejo de la iglesia. Y por este medio, observar la verdadera religión y hacer que la buena doctrina tenga su curso, que también los transgresores sean castigados y refrenados, para que también los pobres y los afligidos sean ayudados y consolados según la necesidad. Por medio de todas las cosas, marcharán bien y ordenanza en la iglesia, cuando se elige a aquellas personas que son fieles según la regla que de ello da el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo en el capítulo 1, versículo 3. Es importante que la iglesia de Jesucristo tenga ese orden, porque sabemos y estamos claros y precisos, y las enseñanzas que tenemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en que la iglesia no puede estar dirigida en su función por un individuo. Yo no sé si usted ha ido a iglesia así, pero yo he ido a una iglesia a predicar. El pastor canta, el pastor da los anuncios, el pastor recolecta la ofrenda, el pastor, cuando yo he predicado, despide el culto. Él solo lo hace todo. Y no es broma. Y yo digo, pero ¿y cómo es que este pastor? O sea, ellos creen, lo que actúan de esa manera, que si ellos no son la figura, si ellos no son la figura, nada funciona. No, Dios estableció un cuerpo, su iglesia es un cuerpo con diferentes miembros, diferentes dones, y cada uno de nosotros tiene un don dado por Dios para funcionar dentro de la iglesia de Jesucristo, para que la iglesia marche en el orden debido. Los ancianos son encargados de disciplinar en la iglesia. Los diáconos por el bienestar del edificio, el bienestar del pastor, del cuidado pastoral en cuanto a lo económico. Y cada uno tiene su función. El pastor responsable de la palabra y los sacramentos, esa es su función. Artículo 31. Creemos que los ministros de la palabra de Dios, ancianos y diáconos, deben ser elegidos para sus oficios por elección de la iglesia, bajo la invocación del nombre de Dios y con buen orden según enseña la palabra de Dios. Así pues, cada uno debe cuidarse muy bien de no entrometerse por medio de inconvenientes, sino esperar el tiempo en que sea llamado por Dios para que tenga testimonio de su llamamiento y estar asegurado y cierto de que éste proviene del Señor. Referente a los ministros de la palabra, en cualquier parte que estén, tienen un mismo poder y autoridad, siendo todos ellos ministros de Jesucristo, el único obispo y universal de la iglesia, cabeza de la iglesia. Además, a fin de que las santas ordenanzas de Dios sean leccionadas o tenidas en menos, decimos que cada uno debe tener su especial estima a los ministros de la palabra y los ancianos de la iglesia, en razón del trabajo que desempeñan, llamándose en paz con ellos, sin murmuraciones, discordia, disensión, hasta donde sea posible. Hasta donde sea posible. Fíjate, en el orden de la iglesia, que es muy importante aquí, porque la mayoría de aquí todos somos pastores, y si no somos, vamos a hacerlo, lo que no van a hacer. Pero una cosa que tenemos que hablar aquí.
Yo no soy el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia se llama Jesús. Y cuando hay ancianos y hay diáconos, los ancianos y diáconos nos ponen a nosotros los pastores muchas veces en jaque mate, cuando nosotros no andamos como es debido de andar, porque no somos dueños de las iglesias. Somos administradores de la iglesia que Dios ha puesto en nuestras manos, pero Él es el pastor de sus ovejas. Él es el dueño de su iglesia. Él fue que murió en la cruz por cada uno de los miembros de la iglesia donde yo pastoreo. Yo simplemente soy un siervo de Él. Y al final del camino, dice la Biblia, que después que haga todo, al final, soy un siervo inútil. Entonces, ¿de qué me voy a jactar? Recuerde que usted no es nada más que un siervo, no es nada más que un esclavo, no es nada más que un sirviente de Dios y por Dios para hacer el trabajo de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad absoluta de tratar de minimizar, manipular y controlar la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos llamados a dar el mensaje de la palabra y por eso ahí mismo en el artículo 31 usted ve que se llama a la iglesia y a los miembros a respetar a los pastores y a los ancianos y que se tengan en alta estima. Pero ¿cómo una persona te va a tener en alta estima a ti como pastor si tú no lo respetas? Hay que respetarlo primero y tiene que entender que las almas son de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Todas las almas son mías, dice el Señor. Entonces, no podemos ver la iglesia como un mercado, como un negocio. Yo soy dueño de este negocio. Esto no es un negocio, este es un ministerio. Artículo 32. Creemos además que los que siguen, rigen la iglesia deben ver que es bueno y útil que instituyan y confirmen ciertas ordenanzas tendencia a la conservación del cuerpo de la iglesia y que deben cuidar que no se de no desviarse de lo que Cristo, único maestro, ha ordenado. Y por esto desechamos todo invento humano y todas las leyes que quisieran introducir para servir a Dios y con ella atar y apremiar las conciencias en a quien forma que ello fuese posible. De manera, pues, que únicamente aceptamos aquello que es útil para fomentar y conservar la concordia y la unidad y mantener toda la obediencia de Dios, para lo cual se exige la excomunión o la disciplina eclesiástica ejecutada según la palabra de Dios con todo lo que a ella está ligado. O sea, fíjate que a veces es difícil porque nosotros bregamos, nuestro trabajo es sirviéndolo a Dios, pero hay que ser honesto. Hay gente que son demonios que el diablo lleva a la iglesia, que no tienen nada de humano, son demonios. Usted no ha bregado con esos demonios en la carne. No te preocupes que si no te ha llegado, te va a acordar de mí esta noche porque te va a llegar. Y hay gente que es como que el diablo lo envía. Uno está orando, te ha hecho esa oración como yo. Señor, salva las almas. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Señor, trae gente a la iglesia. Señor, tráelo. Mira a los impíos, los que no te conocen, tráelo. Y como que el diablo es el que responde la oración, ¿me entiendes? Y te manda demonio, hermano. Y de repente tú estás en la iglesia con unos problemas que no te aguanta tú mismo esos problemas. Esta gente sin respeto, sin escrúpulos, mucha gente de así vamos a tener. Y por eso se llama la disciplina. Usted no puede darle tregua a ese tipo de personas. Usted tiene que cortar de una vez. Hay gente que dice, pastor, hay que tener paciencia. Sigue teniendo paciencia, que poco a poco te van comiendo como la carcoma y cuando viene a ver ya tú no tienes nadie en la iglesia, porque el diablo entró y lo despedazó. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a los hermanos cuando se estaba despidiendo del puerto de Mileto? Dentro de vosotros mismos se levantarán hombres sin escrúpulo que no perdonarán el rebaño.
Oye lo que le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso. Y tú sabes los problemas que tuvo esa iglesia de Éfeso posteriormente a eso. Fue increíble lo que pasó. Fue increíble. Nosotros tenemos que entender que hay decisiones que hay que tomar. De la disciplina, no una maldad. La disciplina, eso es lo que es una corrección. Pero cuando nosotros tenemos miedo a corregir, no somos capaces de entonces dirigir la iglesia. La disciplina de corrección, hay que corregir con mansedumbre, con amor, pero tiene que corregirse. Artículo 33. Creemos que nuestro buen Dios, atento a nuestra rudeza y flaqueza, nos ha ordenado los sacramentos para sellar sus promesas y para ser prenda de la buena voluntad y gracia de Dios hacia nosotros. También para alimentar y mantener nuestra fe, los cuales unió la palabra del Evangelio para presentar mejor nuestro sentido externo, tanto en lo que Él nos ha a entender en su palabra, como lo que Él hace interiormente en nuestros corazones, haciendo eficaz firme en nosotros la salvación que Él nos comunica. Son signos visibles y sellos de algo interno e invisible, por medio de los cuales Dios obra en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Así pues, las señales no son vanas ni vacías para engañarnos, porque Jesucristo es su verdad, sin el cual ellas no serían absolutamente nada. Además, no contendamos con el número de sacramentos que Cristo nuestro Señor nos ha ordenado, los cuales no son más que dos, a saber, el sacramento del bautismo y el sacramento de la Santa Cena. Es muy importante dentro de la gloria que nos da la obra de papar. ¿Quién me puede decir dónde hay un mandato de los sacramentos? Por ejemplo, los sacramentos son el bautismo y la Santa Cena. Con la Santa Cena hemos tenido a través de la historia los términos que se usan para ver. Por ejemplo, hay tres formas o tres conceptos o tres diferencias con doctrina en cuanto a la Santa Cena. Y después vamos a caer en el bautismo. Primero, la transubstanciación es la doctrina de la teología especialmente prominente de la Iglesia Católica Romana, que explica el cambio que ocurre durante la cena. Según el pan y el vino consagrado se transforman sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, aunque conservan la apariencia externa, accidentalmente, el pan y el vino. En otras palabras, que cuando se está dando la Santa Cena, el pan que usted toma se convierte en el cuerpo y el vino en la sangre misma de Cristo. A esto se le llama, para los que toman nota, transustanciación. A lo que creen de esa manera. El fundamento teológico
se basa principalmente en las palabras de Jesús cuando él dijo en la última cena, dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Entonces hay personas que lo interpretan cuando dice la Biblia, este es mi... Ellos lo interpretan, Cristo dijo que eso era su cuerpo, que era su cuerpo que se iban a comer. Eso está en Mateo capítulo 26, alguien me busca, verso 26, 8, que alguien puede buscarlo. Otra persona me busca Primera de Corintios en el capítulo 11, verso 24 y 25. El que tiene la primera cita, por favor, léala. Evangelio según San Mateo, capítulo 26 hasta el verso 28, capítulo 26, versículo 26 hasta el verso 28. ¿Alguien lo tiene ya? Que ven acá, usted viene en una clase bíblica y nadie trae Biblia aquí. Aquí estoy, aquí estoy. Ok, Tenía adelante. la segunda, pero vengo, le doy a la primera también. Y Adelante. mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, nosotros tenemos que pensar, vamos a pensar como personas cuerdas. O sea que cuando la gente se comieron el pan, entonces fue el cuerpo de Jesús que se comieron de verdad. O sea, si se estaban comiendo el cuerpo de Jesús, esta gente era caníbala lo que estaban comiéndose el cuerpo de Jesús. Si se estaban bebiendo el vino y era la sangre de Jesús que se estaban bebiendo, entonces cuando Cristo cogió una jeringa y se sacó sangre, cuando se cortó el dedo, la mano, el pie y echó sangre en un lugar para después decir, mira, esta es mi sangre que ustedes están tomando. Es que hay que entender que el término que está usando aquí, no hay que ser tan sabio. Era el símbolo de lo que él estaba Ujú. haciendo y nos estaba Así es. enseñando. Entonces, los católicos empezaron a creer y a decir, y hasta ahora lo creen, que cuando usted se está tomando el vino, se está tomando la sangre de Cristo, literalmente. Se llama transustanciación. En Primera de Corintios, el que lo tiene, si lo tiene, hermano Ricardo, Sí, ahí tenemos, versículo, pastor, ¿qué versículo? ¿El 23? lo tiene el pastor 24. Ricio, creo. Ricio lo Ajá. tiene. Ya, Dale, dale, 11:24, Alicia. ¿no? 11:24. Sí. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Entonces, ¿en qué año es que se afirma? Porque los cristianos de la iglesia primitiva sabían que no se estaban tomando la sangre de Cristo ni la carne de Cristo físicamente. Ellos entendieron eso bien claro. A donde viene el problema es que el término transustanciación fue formalmente adoptado en el concilio de Letrán, en el concilio número 4. El número 4, el concilio, hubieron varios concilios en Letrán, 1, 2, 3. En el número 4, esto fue en el año 1215, para los que están tomando nota. 1215 es que entonces se habla por primera vez que era la sangre de Cristo o la transustanciación. Ahí es que se habla por primera vez que es que se transforma. Luego, esto fue reafirmado en el Concilio de Trenton. El Trenton comenzó en el año 1545 y terminó en el 1563. Esto fue como una forma precisa de descubrir
este misterio, en otra palabra. Oye, descubrimos un misterio grande haciendo estas cosas. O sea, en el momento. Entonces, luego, el concepto filosófico, porque hay un concepto filosófico en todo esto. Por ejemplo, la idea se apoya en la filosofía aristotélica, en la filosofía de Aristóteles, que distingue entre, esta era la filosofía de Aristóteles, primero, sustancia, sustancia misma de algo, en este caso, el pan y el vino, suelten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es sucio. Luego, accidentes, las características externas que percibimos con los sentidos, color, sabor, textura, que permanecen inalteradas. O sea, ellos están usando una composición ideológica, filosófica para apoyo teológico. Pero hay diferencia entre otras doctrinas. Por ejemplo, la consubstanciación fue luterana. Cristo está en y con el pan y el vino, pero no reemplaza su sustancia. Dicen los luteranos, que Martín Lutero, usted se acuerda, que sale de la Iglesia Católica. Entonces, los luteranos pensaban así. Filialismo, donde viene Zwinglio o los zwinglianos, en la Eucaristía. La Eucaristía es el término de la unidad del cuerpo y de la sangre en la Santa Cena. Eso es lo que significa Eucaristía. Eso es simbólico de recordación. Y los calvinistas, Cristo está presente espiritual en la cena, pero no físicamente. O sea, los memorialistas o medio memorialistas, escúcheme bien, muy importante eso. Ellos ni siquiera creían que Cristo estaba presente allí en espíritu. Es un acto simbólico. Cristo no tiene que estar aquí presente. Calvino creía que el Espíritu de Cristo está presente en toda la Santa Cena. Y esto es lo que creen la mayoría de las iglesias evangélicas. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que usted quiera añadir? Antes de continuar. Pastor, Ah, ¿cuál era la que mencionó usted que hacía la Santa Cena, pero no crean que Cristo estaba Sí, estos allí? son los de Zwinglio. Usted sabe que Zwinglio y Oliveiro, ellos fueron unos reformadores. ¿Tú me entiendes? Y Zwinglio fue uno de los que tuvo mucha discusión en cuanto a esto con la Santa Cena y con los calvinistas y con todo el mundo, porque él tenía un punto diferente. Él creía Okay. que la presencia solo era un acto simbólico de recordación nada más. Bueno, vamos a tener la Santa Cena y nos vamos a acordar cuando Cristo tuvo la Santa Cena. No le da un aspecto espiritual, por eso fue rechazado, ¿me entiendes? Y tuvieron mucha controversia con eso, porque Zwingli no le dio ningún valor ni sentido espiritual. Calvino sí. Los calvinistas le dan un sentido más espiritual, que Cristo está presente, es símbolo del cuerpo y de la sangre, es importante, la ceremonia es vital, la comunión de Dios está con nosotros, Dios está haciendo este sacramento. Sí. Adelante, Juan. sí, pastor, es que también hay que tener en cuenta que es un medio de gracia, ¿no? Los sacramentos, a través de los sacramentos recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos en memoria de Él, y eso alienta a la iglesia, eso fortalece a la iglesia. Y lo que tú estás afirmando también, que pues es una postura muy es calvinista,
de que está presente Cristo, porque donde dos o tres están congregados en el nombre del Señor, ahí está presente el Señor y nos acompaña allí. Entonces hay que tener, por eso es Santa Cena, es un sacramento, es algo sagrado, especial, es señal y sello del pacto de gracia. Muy importante esa aportación. La palabra sacramento en latín, sacramentum, eso no viene del campo cristiano, ¿oyeron? El sacramentum era el juramento que hacía un militar romano para dar el servicio obligatorio por 4 años al servicio romano. Y a eso se le llamaba sacramento. Entonces, no podía, bajo ninguna circunstancia, ese soldado desviarse, negarse, ¿me entiende? Desertar, porque había hecho un sacramentum. De ahí es que viene la palabra latina de la expresión sacramento. Los cristianos lo adoptaron por ver el valor y la importancia de seriedad que llevaba esa práctica de sacramento. Así que de ahí es que viene eso. O sea que no fue una palabra que se inventó dentro del marco religioso. Era una palabra que ya existía. Es como la palabra fe, en griego pistí. La palabra fe la encontramos en los aspectos religiosos, pero la palabra fe, el pistí, lo que significa quién te persuade. Y por eso es que nosotros cuando dice tenemos fe en Dios, porque Dios fue que me persuadió a mí. No sé si me está entendiendo. Usted tiene fe en algo que usted va a hacer porque usted ha sido persuadido en su mente en la seguridad que tiene de ese algo que usted va a hacer. Porque la palabra fe lo que significa en griego es persuasión, simplemente. No es una palabra religiosa. Ahora, dentro del marco religioso le da un matiz y se usa como un matiz religioso. Y entonces, cuando tú oyes de fe, la palabra de fe, la gloria de fe, entonces uno inmediatamente asocia a lo religioso. Pero semánticamente esa palabra no es una palabra religiosa, no es una expresión religiosa. Es parte de un atributo expresivo religioso. Sí. Cuando se habla de los sacramentos y la forma de dar la Santa Cena, por ejemplo, mire varias cosas que pasaban en la iglesia primitiva. Cuando una persona se descarriaba, se apartaba o se corrompía y volvía a la iglesia, lo ponían en la puerta de la iglesia antes de entrar y le pisaban la cabeza y le decían, tú eres la sal que ha perdido su sabor. Y después que le daban esa disciplina, que le decían, ahora eres bienvenido a la iglesia, entra otra vez. Eso hacía la iglesia primitiva. En el momento que se daba la Santa Cena llegó un momento de la seriedad tan grande que no era para todo el mundo. No sé si ustedes me están entendiendo. O sea, no es como la Eucaristía de la Iglesia Católica, que todo el mundo va y participa en la Santa Cena, que tiene derecho. No, no, no. Se le llamaba la Santa Cena, que era para pecadores arrepentidos. No sé si me entienden. Pecadores arrepentidos. No estaba hablando que era para pecadores, no. Sí, es para pecadores, pero pecadores que confiesan a Cristo, pecadores que tienen comunión con Cristo, pecadores que necesitan de Cristo. Y debe de tomar en, fíjate, que cuando están en la Santa Cena, dice la Biblia, que con el pan que come Judas Iscariote, dice la Biblia, allí entró Satanás. En el pan entró. O sea, el momento más sagrado de esa, un Cristo va a compartir con su discípulo, el diablo metió la pata. En un momento tan sublime, tan solemne, aparece el enemigo de nuestras almas, tentando, amén, con sus engaños y mentiras a Judas Iscariote. Y dice que con el pan ¡pum!, entró Satanás. El otro sacramento en lo que la iglesia presenta a través de la historia ha sido el bautismo. Recuerde que la Iglesia Católica Romana tiene 7 sacramentos. ¿Alguien me lo puede decir los 7 o me dice alguno? El de la La confirmación. confirmación, ¿no? Ya. Confirmación, La, el matrimonio, la unción La de comunión, la la comunicación, unción, de los la enfermos. confirmación,
la confirmación, el bautismo, la Santa Cena. Ahora déjeme explicar algo como evangélico, y yo sé que usted quizás no esté de acuerdo conmigo, pero no se preocupe, porque usted lo va a poner a leer la Biblia, que en la Biblia está todo. Cuando tientan a Jesús en el capítulo 19 del libro de San Mateo con la pregunta sobre el matrimonio, y Cristo le dice a ellos, ¿qué dijo Moisés? Y ellos responden, que le dé carta de divorcio. ¿Cristo contradijo a Moisés? No. Entonces, ¿el divorcio es aceptado en la iglesia evangélica? Sí. Cuando leemos Romanos capítulo 7, que habla de la analogía del matrimonio, Pablo lo que está haciendo es una analogía del matrimonio en cuanto a la relación con Cristo. Cualquier relación humana que haya siempre está pervertida. La única relación que no está pervertida es la relación de Cristo con su iglesia. Y usted después va a leer el Romano capítulo 7 y usted va a ver la analogía. Y léalo bien, que hasta en el prólogo dice analogía del matrimonio. Y él pone el ejemplo cuando está presentando en Romano la ley. Y dice que mientras Cristo estaba vivo, todos los seres humanos estaban sujetos a la ley. Cuando Cristo muere, como la mujer que está casada con un marido y muere, entonces el marido queda libre de la ley del matrimonio y puede casarse con otra. Cristo quedó libre de la ley al morir y se puede casar ¿con quién? Con la iglesia. Esa es la analogía que hay en Romanos capítulo 7, que no me da el tiempo para leerlo, por eso lo estoy mandando a ustedes a leer. Yo le estoy explicando. Ahora notemos algo aquí. Pongamos mucha atención aquí. Cuando esto pasa, la iglesia entonces ha tenido mucho del tiempo que si una gente se casa y se divorcia, no se puede volver a casar porque Dios no acepta el divorcio. Dios aborrece el divorcio, pero en ninguna parte dice yo prohíbo el divorcio. Ve, la interpretación que se da es prohibición en vez de en contra o no aceptación. Prohibición es diferente a no aceptar una cosa. Entonces, Mateo 19, usted lo va a leer, toda la conversación que hay ahí. Luego tiene que ir al trasfondo en el momento que surge la pregunta por las dos escuelas judías. Pero la fuerte era el Hillel y el Shammai. Había una de esta escuela que decía que si la mujer tuya le ponía mucha sal a la comida, había que darle carta de divorcio. Y hubo un rabino que dijo en una ocasión, es más, si encuentra otra más bonita, también dale carta de divorcio. Eso fue una perversión. No es eso lo que dice la Biblia. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, la seguridad de estar casado, del matrimonio y de mantener una relación matrimonial hasta lo último, eso es lo primordial para nosotros. Por ejemplo, yo tengo 37 años casado con la misma mujer. Ahora, si hay un hermano que se divorció hace 15 años, ¿yo soy mejor que él? No. Y si él se volvió a casar, ¿yo tengo que condenarlo? Tampoco. Porque nadie sabe la circunstancia que hay en medio de esa situación. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Hebreo, al adúltero y fornicario lo juzgará Dios. Period. Porque nadie sabe, hermano, el problema que hay. Uno nada más oye, como pastor, yo he oído muchos problemas de matrimonio. Dice, cada uno, dice Proverbio, aboga por su causa, pero viene el adversario y le descubre. Lo que está diciendo Salomón allí, que toda la gente que tiene una queja va donde el pastor, mira, pastor, esa mujer que yo tengo no sirve, esa mujer, una mujer mala, esa mujer me está haciendo problemas, esa mujer. Y crea un panorama porque él ya está planificando una salida. O la mujer, este marido que yo tengo me pega, me abusa. Muchas veces son verdad, otras veces no es verdad. Pero ya está haciendo una plataforma para que se pueda justificar con el novio que tiene, ¿oíste? O aquel con la amante que tiene y viceversa. Eso se da. Pero ¿por qué pero pastor, ¿qué tiene que ver el matrimonio con los sacramentos? Es que tengo
que explicar esto. Porque la Iglesia Católica Romana, el matrimonio es un sacramento. ¿Y tú sabes lo que quieren hacer los evangélicos? Traer el matrimonio en la Iglesia evangélica como un sacramento. Eso no es un sacramento. La Iglesia evangélica tiene 2 sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Y la Católica tiene 7 sacramentos y uno de ellos es el matrimonio. Por eso es que en la Iglesia Católica no importa que te divorcies 100 veces. Para la Iglesia Católica tú no estás divorciado. Porque ellos creen en el matrimonio como un sacramento. Pero la Iglesia evangélica nunca adoptó el matrimonio como sacramento. Pregunta, algo que usted quiera aportar. Y esa es una de las cosas que nosotros hemos tenido problemas en años como evangélicos. Porque a veces le queremos ponerle una medida de peso a la gente por las situaciones que ellos tienen o por las situaciones que le pasa o por la condición que le pasa. O sea, y yo estoy hablando de esa manera y yo soy una persona que nada más ha tenido una sola mujer en toda mi vida. O sea que yo no estoy diciendo algo o porque estoy defendiendo, porque voy a dejar a mi mujer, me voy a casar con otra y estoy preparando el camino a ustedes para que ustedes vean que no, tampoco, nada de eso. Yo he enseñado eso siempre, desde que empecé a estudiar estos casos y a investigar acerca del divorcio y del matrimonio y de las relaciones y de todo eso. Pero nosotros los evangélicos, en diferentes partes de las denominaciones, tenemos esto como sacramento. Adelante, Luis. Reverendo, Sí. claro, a pesar de que sí es permitido, yo estoy de acuerdo con usted, el divorcio, lo dice la Biblia, aunque no es muy aceptado dentro de la iglesia por paradigma de nosotros de costumbres religiosas, más que la palabra de Dios. Pero para que también nos vaya bien en nuestra vida, dice la Biblia, conténtate con la mujer de tu juventud. O sea, es algo muy bueno para nosotros mantener un matrimonio firme, solemne, durante todo el tiempo. Eso es lo que hace es darnos larga y buena vida en esta tierra. Así Eso es mismo parte es. de... El asunto que pasa en esto es que hay gente que no van a tener el privilegio que tengo yo, durar tanto tiempo casado con la misma mujer y sin pensar divorciarme. Ese es el problema. Sí, por las circunstancias que se dan. Hay situaciones que se dan, que hay gente que lamentablemente van a tener control de eso. O sea, que no quieren divorciarse, que luchan la Totalmente de acuerdo. manera de mantener con su propia pareja toda su vida, pero no se va a dar ese caso. Y usted se va a encontrar con muchos de esos casos como pastor. ¿Cómo usted va a resolver esa situación? ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Cómo puede acercarse? Por eso cuando Cristo fue tentado, Cristo le dijo. Y fíjese, es algo interesante. En el libro de Marcos, cuando habla del tema, dice, el que se casa con la repudiada, si ella se casa, comete adulterio. Y está hablando de una mujer. La mujer, cuando habla Mateo y habla Lucas, escúcheme bien, y habla Marco, entonces aquí hay otro conflicto. ¿Por qué? Porque en el conflicto que tenemos aquí, ¿a quién escribe cada cual? Mateo escribe a los judíos. Mateo escribe a los judíos. Marcos escribe a quién. ¿A quién escribió Marcos? Su evangelio. Nadie sabe. El evangelio según San Marcos, ¿a quién se le escribió? A los romanos. El evangelio según San Lucas, ¿a quién se le escribió? A Teófilo y Sí, pero ¿a qué cultura le escribió Lucas? griegos. A los griegos. Y evangelio según San Juan, ¿a quién se lo escribieron? Es el evangelio universal. Por eso es que usted ve que el evangelio según San Juan es diferente a los otros evangelios hipnóticos. Mateo, Marco y Lucas. Entonces, cuando se escribe Mateo escribe a los judíos, Marco escribe a los romanos, pero dentro de la costumbre romana, la mujer se podía divorciar,
Pero dentro de la cultura judía, la mujer no se podía divorciar. ¿Cómo la ve? Oye, eso está difícil. ¿Usted sabía eso? Era el hombre que daba carta de divorcio. La mujer no daba carta de divorcio, pero la mujer romana, la ley romana le permitía a ella dar carta de divorcio. Por eso que Marco dice, si la mujer se separa de su marido y se casa con otro, o si la mujer, perdón, que es repudiada por su marido y ella se casa con otro, comete adulterio. Pero eso no aparece en Mateo. Entonces, es muy interesante ver todo ese meollo de cultura y de situación. Alguien había levantado la mano y no lo vi, discúlpeme, adelante. Sí, pastor. La pregunta entonces es en función al matrimonio. ¿Cuál debe ser la posición del pastor ante una situación de amenaza o de posible divorcio? Viene un discípulo, se acerca, me quiero divorciar. Porque hasta ahora la posición que mi esposa y yo siempre mantenemos es en función de la defensa del matrimonio, agotar hasta las últimas consecuencias, los últimos recursos, voy a usar la palabra recursos, Sí, en favor del matrimonio, porque consideramos que muchas veces la pareja pues cae en conflictos que son saldables, pues son sanables, por decirlo de alguna manera. Ahora, basado en esto, diciendo que el matrimonio no es un sacramento, no es un sí así, pero tenemos experiencias de matrimonios que han durado y han perdurado en el tiempo, ¿sí? A Dios gracias por su matrimonio. Pero, ¿cuál es entonces la posición? ¿Debemos mantener nosotros la posición de defender hasta los últimos recursos el matrimonio? ¿O debemos, como pastores, como autoridades dentro de la iglesia, bajar un poco la guardia y entonces asumir la posibilidad de que una pareja pueda asumir el divorcio? Eso es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Y mira la respuesta esta, clara, difícil y dura. Nosotros tenemos que luchar al máximo para mantener que la gente estén juntos. Al máximo. Amén. Escúcheme bien, ese es nuestro llamado como pastor, pero vámonos a la verdad. Nosotros no estamos en el zapato de esa gente. Nosotros somos observadores desde afuera. La gente que está en el problema, uno le tiene que dar fe, soporta los latigazos como que si fuera una persecución que tú tienes, como los latigazos que le daban a los cristianos por amar a Jesús. Tú vas a mantener ese matrimonio hasta lo último. Pero hay momentos que hay mujeres o hay hombres que van a decir, ya yo no puedo más. Pero nuestro llamado como pastores es llegar a lo que tú estás diciendo. Pero ¿qué pasa? Si ya ellos dicen, yo no puedo más, y se separan, nosotros tenemos que respaldar eso también. No sé si me doy a entender. Porque el problema de nosotros es que cuando lo vemos que la cosa no marchó bien, nosotros hacemos juicio inmediatamente. De una vez tomamos conceptos como pastores diferentes, tenemos otra perspectiva. Y si es pastor, peor. O si ha sido pastor o lo que sea, peor. Porque decimos, es que no fue un ejemplo, es que este hombre es divorciado, que aquel fue divorciado, aquel no, o etcétera. Entonces depende caso, circunstancia. Y al final del camino, digo, como me pasó a mí, mira, en mi iglesia, una vez, hay un muchacho, un señor, conoce a una muchacha y se casa. A los 2 años se divorcia. Conoce otra de la misma iglesia y se casa. A los 3 años se divorcia. Y después conoce otra en la misma iglesia donde yo soy pastor. Entonces yo le dije, espérate, hermano, espérate. ¿Usted quiere mujer? Váyase a una cantina para allá afuera, hijo del diablo, porque usted es lo que me está llevando toda la ovejita de aquí. Porque cada vez que se casó con la primera, vivían juntos, se separaron, la señora no volvió, él volvió. La segunda pasó lo mismo, la tercera yo dije, espérate, un demonio que me está llevando la ovejita una por una. No sé si me está entendiendo lo que le estoy. Esto pasó de verdad, yo no estoy bromeando. Esto me pasó de verdad. Yo lo paré, yo le dije, no, mire hermano, aquí usted búsquese otra iglesia. Usted no puede entrar en esta iglesia, usted se tiene que buscar otra iglesia. Usted diría, bueno, pero pastor, es que tal vez él tenía esa suerte de que en 2 años ya tenía que divorciarse y otra vez 2 años y otra vez 2 años. Puede ser que sea así, no sé si tú me entiendes. Pero yo como pastor, tú me entiendes, puse mi guardia.
a defender la iglesia a la cual Dios me puso a mí a pastorear. Entonces, depende de las circunstancias, depende de lo que suceda. En cada situación, otro caso que le voy a contar. 2 casos tuve así. 2 casos en mi iglesia. Es que yo tengo muchos años pastoreando, entonces se me ha dado tantas cosas. Había una pareja. Se casaron, yo lo casé. Y después que yo lo casé, a los 4 meses me dice, nos vamos a divorciar. Yo dije, bueno, vamos a hablar con los ancianos, vamos a hablar con los diáconos y vamos a ver qué es lo que pasa. La muchacha no quería decir, no querían hablar con los diáconos, que no, tú sabes, porque uno tiene diácono en la iglesia, tiene ancianos. Entonces dijeron, no, nosotros queremos hablar con el pastor nada más. Bueno, yo le dije a los ancianos, bueno, vamos a ver qué es lo que yo lo traje a ustedes como cuerpo oficial de la iglesia, pero vamos a ver qué quieren esta gente y por qué se van a separar. Y estaban ellos los dos normales, normales. Y me dice, mire, pastor, nosotros tenemos, no es que no, es que tenemos que divorciar. Le digo yo, y le hice esta pregunta así muy crudo. Ve acá, es que el tipo tiene problema de erección. Dice ella, no. Él te pega, no. Te maltrata, no. Tú tienes otro hombre, ustedes han tenido otra experiencia, no. Entonces, yo le dije, pero ¿y cuál es el problema? Y el tipo dijo, mire, pastor, la verdad es que yo lo que soy un homosexual. Y yo me casé con esta mujer porque la familia mía, que yo no tengo novia, que no me caso, que no esto, y para complacer a mi familia ya yo me casé. Terrible. Ahora dígame una cosa mía, usted a mí ahí. ¿Tú crees que yo le voy a decir a esa pareja, luchen hasta que se lleguen a amar, porque se van a amar, porque Dios lo unió, lo que Dios unió no lo separa el hombre, usted va a durar hasta el fin? No. El tipo me dijo, yo no quiero, no es que no es que nosotros nos llevamos mal, pastor, somos buenos amigos, no. Yo le expliqué a ella, mira, mi amor, después que me fui de luna de miel, después que tenemos 4 meses viviendo, yo le dije a ella, mira, la verdad es que yo soy gay, a mí no me gustan las mujeres, entonces, discúlpame, perdóname por yo meterte en este problema, que esto, que aquello, era la presión que yo tenía de mi casa y de mi familia. Oye, tú no tienes familia, cásate, los padres, yo quiero ver mi nieto, tú te estás haciendo viejo. Y no, es que, pastor, es que yo no puedo ya, yo no puedo seguir viviendo con esta mujer. Y no tenemos nada personal. Felices se separaron. Ahora, imagínate yo como pastor, le voy a decir ahí, hermano, el matrimonio de Dios, sigan avanzando. No, yo soy gay. No, Dios te va a quitar eso, no te preocupes, pero sigan casados. Estoy mandando a un crucifijo a una mujer que sea como sea, aunque yo le diga a ellos que no, él dijo que no y él no va a volver con esa mujer. Fue un engaño totalmente. Hay tantos casos que se dan y hay gente que no lo dicen ni lo hablan con usted como pastor ni conmigo en las iglesias de nosotros. Y a veces uno tiene un concepto, fulano de tal se están divorciando. Wow, qué pena, tenían 3 hijos. Qué pena, qué tristeza. Era una gente, una pareja que se veía bien, que eso es terrible. Yo tuve un miembro una vez, casado, con sus hijos. Y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Dice, yo no me quiero acostar con esta mujer. Tenían 8 años casados. Digo, oye, pero ¿hay algún problema? Yo hasta le dije, eh, 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 bueno, cómprate un par de pastillitas de Viagra si el problema es ese, hermano, porque si tú tienes que resolver, ¿dónde está el problema? Sí, porque uno tiene que hablar claro con la gente. Usted no puede estar privando muy cosas, tiene que hablar claro con la gente. Y si no hay Viagra en Dominicana, dale mamajuana, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero busca para que el hombre resuelva, si hay que tiene que resolver por ahí, porque hay personas que tienen problemas. Y hay verdad, los hombres están riendo aquí, pero nosotros los hombres a veces tenemos problemas y tenemos que buscar solución. Hay que resolver, porque queremos que el matrimonio, porque hay muchas razones. Hay problemas sexual, hay problemas de caracteres, hay problemas de conducta, hay muchas cuestiones. Y ese hombre lo que me dijo a mí, mire, pastor, usted no entiende que el problema mío no es que la mujer es mala, que la mujer es... No, 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 yo necesito deshacerme de esa mujer porque yo lo que quiero acostarme con un hombre. Ese hombre
quería estar con los jóvenes, pero yo nunca lo puse, gracias a Dios. Y yo le dije, mira, gracias por decirme esa verdad, pero yo no te quiero ver ni cerca de niños, ni te quiero ver cerca de jóvenes, por si acaso. No, está bien. Y él llegaba a la iglesia, se sentaba, si participaba en la iglesia era con caballero, pero nunca lo envolví con joven o con niño en ningún aspecto de él, ¿me entiendes? Después que él me dio esa confesión. Entonces, dígame, él me habló eso. Yo nunca hablé con su esposa de eso. Todavía están juntos. La pregunta es, ellos están juntos, todavía están juntos. La pregunta mía es, ¿cómo estarán viviendo esa gente? ¿Con la lucha? ¿Será que el hombre se hizo célebre en el sentido de buscar a un hombre, que eso era lo que él quería? ¿Será que el tipo cambió? ¿O será que por último ellos dijeron, bueno, este es el problema que mi marido tiene, yo no me quiero divorciar y vamos a quedarnos así, aunque nunca me toque? No sé si me entienden. Voy a contar otra historia. Esta es mía. Esta es mía. Hay cosas que nosotros nunca podemos entender. Nunca podemos entender. Y hay gente que vive bajo el techo, bajo el mismo techo, y no tienen ninguna intimidad. Y para la iglesia y la sociedad, esa es una pareja feliz. Hay muchas cosas que uno desconoce de eso. Es por eso que es un tema muy difícil. Y yo le voy a decir honestamente, le quiero ser sincero, yo ni sé cómo resolver esa cosa. Hay palabras, yo me siento con gente y me piden consejos y yo les soy sincero. Yo le dije, mire, yo ni sé qué decirle en esto. Y la gente se me queda frío a mí. Me dice, pero usted el pastor, dígame alguna palabra. Es que no tengo ninguna. Porque si te doy una opinión mía, quizás no es la correcta, porque yo no puedo darte una opinión por hablar, para salir del paso. ¿Me entiendes? Voy a dar una opinión. Sí, sí, mira, vámonos en ayuno, vámonos en oración, esto se va a resolver de esta manera. Señores, es difícil. Conocí un hombre, estaba con su esposa, vivían juntos, y el tipo duró 37 años sin tocarla sexualmente. Y la esposa me dijo a mí, este hombre nunca a mí no me ha tocado por 37 años y siguió viviendo conmigo y siguieron casados. 37. ¿Sabe lo que un hombre acostarse con una mujer en la misma cama y no tocarla por 37 años? Estoy hablando de gente en la iglesia. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Yo no estoy hablando de impíos, estoy hablando de gente de la iglesia. Y lo supe yo porque se dio una conversación y la mujer confesó. Y no, fue una conversación simple que se estaba hablando así como estamos hablando nosotros aquí de la relación y ya no aguantó más y ahí confesó. Y hablé con la persona yo y me dijo, sí, es verdad, yo tengo 37 años y no la toco. ¿Y por qué? Simple, me dice, no la toco. ¿Cómo esa mujer pudo aguantar eso, ese martirio, durante todo ese tiempo? ¿Y a dónde? Van a la iglesia, cantan los coros todos los domingos. No sé si me entienden, participan. Esto es muy difícil, hermano. Esto es una cuestión difícil. Por eso fue que cuando se habló hasta de eso, yo creo que alguien dijo mejor, mejor no haberse casado, mejor no casarse. Porque cuando hablamos la verdad de todo este tipo de cosas, hay gente que tienen el privilegio y no han tenido ese problema nunca y son felices. Pero hay otros que son amargados dentro de la misma iglesia y sufren mucho. Y nunca nos van a decir a nosotros, ni te lo van a decir a ti, ni a mí, ni a nadie. Lo tienen guardado en su corazón. Entonces, lo que yo sí le quiero decir es que no es un sacramento. Y esto es lo que yo quiero caer dentro del marco, porque
en el tema para explicar lo que es un sacramento y lo que estamos en el tema de los sacramentos. Y el matrimonio no es un sacramento. Pero tenemos que luchar, como dijo Darwin, en que todo lo que esté de mi alcance, a mí no me interesa. Es que vivan y que puedan durar hasta el fin, pero hasta el fin disfrutando. Porque como una gente tiene que vivir en una atadura. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros le aconseja a una mujer que el marido todos los domingos llega con los ojos hinchados a la iglesia? Moreteada de golpe, de abuso y de maltrato. La misma ley en Estados Unidos, inmediatamente hay abuso así, hay que reportar a la policía. Cada vez que una persona entra a mi oficina que va a pedir consejo, yo le doy un disclaimer. Si usted va a decir algo que afecte la vida de una persona, no me lo diga porque la ley me dice que tengo que llamar a la policía. Ok. Eso es aquí, en California es así. Entonces imagínate, una mujer abusada, golpeada, que hay en países de América Latina que no tienen defensa de la policía ni nada, y ustedes lo saben, y que hay abuso contra la mujer. ¿Qué? ¿Cómo usted hace como pastor cuando él le dice, este hombre me va a matar, me sacó un cuchillo, mire, me golpeó? Usted le va a decir, vete para allá, que en el amor de Cristo. ¿Y si la mata? Tú eres responsable de eso. Es peligroso. Luis Vázquez, adelante. Sí, sí, Ah, pastor, que vi una reverendo. mano. Sí. Ciertamente nosotros caemos en esta parte o nosotros digo por la iglesia evangélica, pues, más que todo en la parte de Latinoamérica, en que no se divorcien, tienen que aguantar, tienen que, el amor es sufrido, todo lo puede. Empezamos a sacar versículos de contexto. Y la mujer, muchas veces, mayormente la mujer, el hombre a veces también la ha tocado en menor proporción, pero la mujer muchas veces vive un infierno en el nombre de Jesús. Parece mentira, ¿no? Parece algo irónico, pero a veces a la mujer le toca vivir un infierno en el nombre de Jesús y no se puede separar. Y cuando se divorcia, la mala es ella, la estigmatizada es ella, la pecadora es ella, porque no aguantó, pues, cuando se quiso salir de ese infierno. Y eso es bueno, hacerlo saber a los líderes de la iglesia que una relación sana, una relación en Cristo, te la tenemos que defender a capa y espada y ayudarlos para que la tengan. Pero si no se quiere, alguno de los dos, si no se arrepienten de su pecado, porque no hay un cambio de vida en ese punto, miren, irremediablemente es para estar libre, pero no libertinaje, pero tampoco para estar esclavo de eso. Es muy duro, es muy difícil. Los conceptos, las formaciones. Yo he conocido muchas mujeres, más mujeres que hombres, que pobrecitas han vivido una vida de martirio, su vida con el hombre que tienen, y la iglesia no le permite, donde ellos vienen, volverse a casar y se quedan ya así. No porque no quieran casarse, sino por el respeto a la enseñanza que ya tienen, porque la iglesia evangélica, vuelvo y repito, ha hecho el matrimonio peor que un sacramento en ese sentido, como la iglesia católica. Pero la iglesia católica, ellos lo tienen como sacramento dentro del marco de su liturgia católica, cuando la gente no le dan la hostia a los casados o los que son divorciados, ¿me entiendes? Entonces, pero sabemos que nosotros tenemos dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, el que es parte de, que son los únicos sacramentos que practicamos, evadiendo los otros cinco sacramentos que la Iglesia Católica aplica a sus feligreses. Entonces, es muy interesante en esta pregunta de esta confesión belga sobre los sacramentos. En el bautismo, entonces el bautismo del sacramento, hay otro aspecto que tenemos que hablar en este sacramento. En la teología del pacto, el bautismo viene siendo como una señal. La teología católica cree que cuando el niño es bautizado, se le quita el pecado original
a través del bautismo, por medio de la madre. Cuando ellos usan el término de la madre, no es María, sino la iglesia. Que la salvación viene por la iglesia, por la madre. O sea, el énfasis que hace la Iglesia Católica en la congregación, en las iglesias. Ahora bien, si nosotros observamos, la Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice que el bautismo nos limpia de todo pecado. Entonces, pastor, usted diría, entonces, ¿cuál es la diferencia? El problema es que la Iglesia Católica dirige su iglesia por la tradición que por las escrituras. Por eso es que en el Concilio de Trento, 1543 a 1563, ahí aparece con las 5 solas. Ahí es que viene. Porque cuando está la discusión en este concilio, la Iglesia Católica toma la tradición y dice, nosotros nos vamos a regir por la tradición. Pero los reformadores sacan una sola que es solo la escritura. Entonces, solo la escritura es que la iglesia debe regirse, pero la Iglesia Católica y Apostólica y Romana no se rige por las escrituras, sino por los dogmas de la iglesia o la tradición que le llaman algunos. Entonces, el sacramento del bautismo para nosotros es una señal, es un sello de propiedad. ¿Qué quiere decir un sello de propiedad? Que si una persona es bautizada no tiene garantía de que es salvo. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Levante la mano si usted está de acuerdo con eso. Amén. Pero la Iglesia Católica no cree así. La Iglesia Católica cuando lo bautizó ya De está acuerdo. salvo. Y no es así. Entonces es una señal. Es decir, esto es propiedad. Ahora, por medio de la fe y por el derramamiento de la sangre de Jesucristo, esa señal que se dio en el bautismo nos da la garantía de la salvación. Pero no es el bautismo. No es el bautismo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él dio su vida por nosotros en la cruz para darnos vida eterna y hacernos salvos, libres. Pero no es una señal del bautismo, porque acuérdense que el hombre en la cruz nunca se bautizó. Y Cristo le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. Y no creo que todos los convertidos sean bautizados. Yo no sé si usted ha ido a algún hospital a visitar a un enfermo, le presenta el plan de salvación, el Espíritu Santo toca su corazón, usted ora con él y cuando usted sale a la puerta del hospital y llega al piso de abajo, lo llama a la familia. Oh, usted, pastor, ¿dónde está? En el hospital. ¿Usted está con mi papá o con mi tío o con mi prima? Sí, acabo de bajar. No, ya me llamó el médico, ya murió. ¿Quién lo bautizó a ese? Entonces el bautismo no es una garantía de salvación. Es una acción de obediencia y de fe y de seguridad que nosotros tenemos cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado y hay que hacerlo. La iglesia, Ejército de Salvación, no bautiza porque ellos no son sacramentales y creo que tampoco dan Santa Cena. Ellos dicen que Cristo lo hizo por ellos y ellos no lo practican. La iglesia, Ejército de Salvación. Entonces, como hemos hablado, nosotros tenemos que aplicar y practicar ese sello, esa señal, ¿me entiende? Del bautismo, como estaba la señal de la circuncisión. Cuando en Génesis capítulo 17 encontramos el pacto que Dios hace con Abraham y la señal que aporta Abraham en la circuncisión y la señal que aporta Dios, que es espíritu, es cuando pasó por en medio de los animales por fuego. Ahí él manifestó su presencia con Abraham, porque había un acuerdo entre Dios y Abraham en ese sentido. Entonces, es muy interesante ver esto.
Nos quedan ya pocos artículos. Vamos a dejarlo hasta aquí. El próximo sábado, yo no estoy. El próximo sábado, yo voy a estar en un lugar y no voy a tener acceso a internet. Entonces, vamos a pedirle a Esaú, si Esaú, lo voy a decir con tiempo, puede, puede dar, puede dar quizá esa clase. Los hermanos que se están preparando para la examinación, y recuerden, como he dicho antes, yo sé que hay un grupo de ustedes que está en la Universidad Reformada Global. No se salgan de ahí porque ahí ese es el título. Hay parte de esta clase que van a recibir ahí también, para que cuando llegue el examen del clase, ustedes estén listos para pasarlo. Porque ahora viene un sistema nuevo después de junio por el Sínodo General, porque va a ser evaluado no solamente por el clase, sino reafirmado por otra oficina de la Iglesia Reformada en América. Y yo quiero prepararlo a ustedes para que pasen esos exámenes del clase y tomen toda esa clase, porque a través de la Universidad Reformada Global usted tiene su título y usted necesita su título. Así que esta clase que yo doy no es con crédito, no es con título. Esta clase es para prepararlo para el examen del clase. Así que esté claro que esto es esta clase. Adelante, hermano Juan. Eh, Pastor, es que quería saber, acá terminamos, por ejemplo, en la preparación que estamos haciendo contigo, la confesión belga, y después vamos a ver el libro de orden que tú nos habías dicho, o qué sigue. Exacto. Sí, tengo que darle un repaso del libro de orden. Hay unas ciertas cosas importantes para la examinación del CLASIS, porque hay otra clase que ustedes van a recibir con la iglesia, con la Universidad Reformada Global, que yo entonces obvio esa clase. Pero el libro de orden, por ejemplo, con más detalle, porque ustedes lo van a ver en la Universidad Global por encima, porque el libro de orden va a ir con otra materia. Entonces lo que hacemos es que en esta clase los sábados, lo que nosotros hacemos es prepararlo con la pregunta en el libro de orden, darle un examen premilinar, ¿cómo se llama? Preliminar. 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 Exacto, dar un examen así y yo prepararlo, porque van a tener que pasar ese examen, tienen que pasarlo, porque ahora van a ir a otro departamento después de junio y entonces van a pasarlo en el nombre del Señor y lo vamos a preparar bien para eso. Amén, hermano. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, oren por mí, para que Dios nos siga ayudando. La visión y lo que está pasando en la iglesia reformada es cosa demasiado grande. Amén. Y ustedes son parte de eso grande que está sucediendo de diferentes partes donde ustedes están, los que están en Colombia, los que están en Venezuela, en Texas, y en otros lugares. Así que bendiciones y adelante. Amén. Ricardo, Una sí, pregunta. En la primera examinación por parte del CLASI de la América, ¿cuándo más o menos qué fecha tiene estimada? estamos pensando hacerlo después de junio, ya falta Ok, poco, después de junio, porque ahí vamos a ver lo que tienen experiencia en ministerio, porque hay una oficina de la oficina del secretario general que es el que va a dominar eso ahí para la examinación. Entonces, pero va a ser después de junio, porque tenemos que ver la aprobación que pasa después de junio. Y una cosa que hemos hablado, y por eso está importante para mí. Hay personas que aman la iglesia reformada y tres pasos y dicen que esto está bueno. Y después, como no tienen mucho conocimiento de lo que es la iglesia reformada, después se encuentran con una piedra en el camino y dicen, yo no creo que la salvación es gratis, hermano. Pero no, no, tú sabes, yo soy evangélico, pues yo nunca creí eso. Entonces, bueno, que la gente esté seguro qué es, a dónde es que se va a meter. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo, porque esto no es una clase para yo enseñar, es una clase más de conversación donde todos practicamos, hablamos, compartimos, hemos sentido común en ella.
a través de las escrituras. Y todo lo que hemos visto, mire, esa confesión belga que hemos visto, hermano, ustedes han visto cómo ese hombre, Guido de Brès, trazó eso por la Biblia, hermano. Eso es increíble. Cada palabra que se habla y cada artículo tiene su base bíblica. No es simplemente que déjame escribir un libro y yo lo escribí, esto es una historia. Esto no es una historia. Estos son documentos, hermanos, que nos unifican y nos fortalecen en nuestra fe. Eso es todo. Eso no es la Biblia. Ni le damos el mismo lugar de la Biblia, tampoco. Eso no es eso que estamos diciendo. ¿Me entiendes? Nos ayuda a guiarnos a través de las escrituras. Nada más. Porque la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Es el preámbulo del libro de orden. Así que Dios me lo bendiga. Dios le guarde. No sé si Yesenia nos puede pedir en oración. Ok, entonces pedimos a Ricardo Cabrera, si nos despide en oración. Hola, buenas noches. Adelante, Yesenia. Amado Dios, en esta hora, Señor, seguimos delante de tu presencia, dándote gracias. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Gracias por esta enseñanza. Te damos gracias por el reverendo Andrés, Señor, que en este día pudo impartir de su conocimiento a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todos los que pudimos estar, por todos los que hemos escuchado y aún, Señor, los que escucharán después esta clase, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque has pensado en nosotros, Señor, y nos has incluido en este plan. Gracias, Señor, por este nuevo conocimiento que hoy hemos adquirido a través del reverendo Andrés, Señor. Bendecimos su vida. Te pedimos que lo guardes, Señor, y que lo lleves, Padre amado, en bien y en bendición a ese lugar donde va a asistir ahora, Padre amado, el próximo sábado. Te damos gracias, Señor, por cada vida, Señor, de los que aquí estamos, Señor, y los que aún faltaron. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias y bendiciones. Buenas noches, bendiciones para todos. Dios me les bendiga. Amén.